Noticia Nacional. Parturientas haitianas en República Dominicana. Es tan importante el número de mujeres haitianas embarazadas que cruzan la frontera para desembarazarse en nuestros hospitales, que constituyen una mayoría entre las embarazadas recibidas en las maternidades de nuestro país, con énfasis en las del noroeste. Pero es un drama tan normal que para todos es bien sabido, pero a nadie le espanta. Ese número en tan solo una década se triplicó, considerando que desde 2019 el deterioro institucional de Haití agravó el estado de las migraciones masivas hacia la República Dominicana, y en ese paquete ingresan las parturientas haitianas procurando servicios de salud gratuitos que no encuentran en su país. En diciembre de 2021 el gobierno dominicano respondió y expresó su preocupación mediante comunicado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las denuncias de expulsiones de mujeres embarazadas, principalmente de origen o ascendencia haitiana, en el país. Y de allí se extrae que en 2018 se registraron más de 14,000 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019 los partos casi se duplicaron a más de 27,000. En 2020 aumentaron a más de 30,000. Entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. ¿Cómo se ve el aumento de partos de haitianas en hospitales dominicanos en el tiempo? En 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad de la red pública fueron de madres haitianas. Esta proporción aumentó a 23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a un 30% en los primeros 9 meses del 2021. Los partos de mujeres haitianas en suelo dominicano superan el 50% en toda la región fronteriza y también en la Altagracia, una provincia que ha experimentado un aumento en la inmigración, en particular debido a la construcción de nuevos hoteles en la zona del este. Aún en tiempos de cierre de frontera durante 9 meses, debido a la pandemia, más de 4,000 haitianas embarazadas ingresaron a la República Dominicana en 2020, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Los médicos de los hospitales en la zona fronteriza constatan que la mayoría de las parturientas que reciben son residentes en República Dominicana. Esto quiere decir que prácticamente el 70% de ellas vive en el país y el 30% viene a buscar la denominada cama. Paren y se llevan el papel para declarar al bebé, según testimonios del doctor Domingo Guzmán Abreu, ginecobstetra jefe del Hospital de Guayubín. Mi nombre es el doctor Juan Sig Troncoso, soy ginecólogo obstetra de profesión y tengo una experiencia en el campo de la ginecología obstetricia de 31 años. Soy pasado director del Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia durante el periodo 2004-2012. Actualmente también desempeño el cargo de vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, doctor Cid, a Esfera Global, un placer. Gracias a usted por la invitación. Sobre este tema que comentábamos fuera de cámaras, es como un secreto a voces. Se normaliza bastante, todos sabemos que nuestras maternidades están congestionadas y no precisamente por parturientas dominicanas, de cualquier otra nacionalidad, pero abundan las haitianas. ¿Cuál fue su experiencia como exdirector de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia? Mira, si nosotros nos remontamos al año 2004, cuando pasamos a ocupar la dirección general del Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, la incidencia en términos de relación porcentual de lo que eran los desembarazos de nacionales haitianas específicamente, no andaba más de un 12%, 8% según los años, un 8 a un 12%, no más de ahí. Eso quiere decir que de cada 100 desembarazos que para esa época ocurrían en nuestra maternidad de por sí, de referimiento nacional, como el último estamento en maternidad que tiene el país, podemos decirte que solamente de 100, 8, 12. ¿Qué pasó en el tiempo? Durante el transcurrir de estos años, podemos
decir algunas complicaciones de la geopolítica, algunas complicaciones del vecino país, algunos casos de búsqueda, ¿no? de dinero, algunos trasiegos de estos nacionales, porque por todo he sabido, yo mismo, siendo director de la maternidad, observaba cómo algunos minibuses de 10, 15 pasajeros se paraban frente a la emergencia de nuestra institución, depositaban 10, 15 nacionales haitianos y por ahí mismo emprendían la huida, vamos a llamarle así. Parte de todo un esquema de tráfico. Todo un esquema de exactamente. Eso es corrupción. Corrupción. Tráfico. Entonces, tráfico. Entonces, esto en contubernio con posicionamientos a nivel del vecino país de Haití, pero también al interior de nuestro país, que está afectando. Déjame decirte que en ese transcurrir de los años, los porcentajes de partos y nacimientos de nacionales haitianos está aumentando. En la actualidad es exorbitante la cantidad de partos de nacionales haitianos que nosotros tenemos. Claro, si en 2004, hace 20 años 20 prácticamente, 8 de cada 100, Exacto. pues era algo aceptable. Exacto. Con la situación fronteriza que tenemos, Exactamente. ¿no? Algo normal. En la actualidad, el índice de partos a nivel nacional, de nacimientos nacionales haitianos a nivel nacional, está cifrado, según las últimas estadísticas, en un 36%. Sin embargo, nosotros sabemos que es un número mayor. Aquí existe un subregistro, aquí existe También el ocultar evidencias, aquí existen nacimientos que se quedan silentes, que no son reportados, pero que sabemos que se han producido. De suerte tal que podríamos decir que con ese sesgo de rol, con esa ocultar esas informaciones, podemos decir que ronda un 40% a nivel nacional. Lo cual es gravísimo. Sí, sí, totalmente grave. Porque quiere Totalmente decir que grave. casi el 50%, ahí es un 60%, serían dominicanas y un 40% haitianas. O quizás un 10% de otras nacionalidades, 40% de haitianas y 50% dominicanas. Efectivamente. Para hacer un ejercicio Efectivamente. De Si simple te especulación. De simple especulación. Y si te comparo el porcentaje que anteriormente te di del 2004 y lo extrapolamos al porcentaje 4 que veces manejamos, más. lo haga exactamente. Entonces, Prácticamente. fíjate cómo eso impacta en nuestros hospitales de maternidad, pero impacta en lo que sería el presupuesto dedicado a salud, que por demás no pasa de un 2% del Producto Vamos a Interno hablar Bruto. un poco de eso. Primero, las consecuencias para los hospitales de la red pública de salud y la atención médica en nuestro país. Excelente pregunta, porque es lo que básicamente preocupa al prestador de salud y a la prestadora de salud. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes un presupuesto en relación a un Producto Interno Bruto, que aquí es uno de los menores de la región, Así es. tú tienes un hospital. Voy a tomar como ejemplo, y ahí lo puedes extrapolar a las demás maternidades, mi maternidad, Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Tú tienes un presupuesto para esa maternidad para una población definida que tú has presupuestado por año. O sea, tú ¿Qué sabes, es por lo general? normalmente nosotros damos el 10% de las asistencias de los nacimientos a nivel nacional. Para años anteriores, el país tenía 250,000 nacimientos por año, la maternidad era un 10%. Siempre manejábamos 25,000, ahora ha caído un poco más y manejamos cifras de 17,000, 15,000, porque la maternidad, con el remozamiento que ha tenido, pero también la fuga de nacionales dominicanos que han visto ocupación día cama por nacionales haitianas, Exacto. han dicho que la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia está dedicado a solamente las parturientas haitianas. Eso quiere decir que cuando las parturientas dominicanas acuden a las maternidades, pues evidentemente están ocupadas, no tienen camas cuando llegan las dominicanas y son precarios los recursos para asistirles. Exactamente, porque tú estás atendiendo un nacional haitiano que tú no lo has tenido en tu presupuesto. El inconveniente que tiene el prestador con el nacional haitiano es que no lo conoce. No es un paciente que tuvo controles prenatales en la Eso es maternidad. gravísimo, Es grave, además. porque entonces ahí vienen los problemas cardiovasculares que tú desconocías que tiene.
los problemas de endocrinología, tanto tiroides como diabetes gestacional, las hipertensiones gestacional, que es la presión asociada al embarazo. Pero también tú puedes tener discrasias sanguíneas, que son alteraciones de la sangre, falsémicas, algunas que le provocan destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, este tipo de paciente cuando llega complicado, porque viene de un país a desembarazarse, con todas las complicaciones y un control prenatal que no tuvo en su país, con enfermedades de base que no fueron controladas en su país. Cuando llegan a nuestras salas de maternidades, lógicamente, después del parto o la cesárea, son pacientes que en múltiples ocasiones no nos van a ocupar un día cama por un parto. Esto quiere decir que no son egresadas en las próximas 24 horas del hospital. Son pacientes que nos ocupan más días para poderla egresar. Y muchas de ellas, alrededor de un 10% de ese total que acuden a nuestro centro, son ingresadas en unidades de cuidado intensivo por las patologías de base que traen. Esto quiere decir que no aumenta no solamente la asistencia al parto, sino el costeo de lo que serían las intervenciones y derogaciones del presupuesto hospitalario en unidades de cuidados intensivos. Suponiendo, si tiene usted el conocimiento, ¿cuánto podría costar desembarazar a una mujer, independientemente de su nacionalidad, en un hospital público en condiciones normales? En condiciones normales, el tarifario, y lo vamos a tomar como el tarifario que está dado, estandarizado, que es el que da el SENASA, ¿no? la ARS del Estado. Normalmente un parto está en los 7, 8 mil pesos y una cesárea ronda entre 10 a 15 mil pesos. Sí, sin embargo, este tipo de paciente con complicaciones te duplica y te triplica ese presupuesto. Exactamente. Son pacientes que no están asegurados, por lo tanto, no tienen una ARS que costee. La salud no es gratis, se ve gratis, pero la salud alguien la paga. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Entonces, alguien, exactamente, alguien debe pagar. Entonces, se absorbe entonces todo el presupuesto del Estado. Efectivamente. Y quita oportunidades a otros actores, a otros destinatarios de salud que no pueden ocupar esas camas. Nuestro hospital en la actualidad tiene una ocupación por nacionales haitianas que ronda el 38%. El Hospital San Lorenzo de los Minas está en alrededor de un 40-41%. Pero si nos vamos al Hospital Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, recuerda que es una zona cañera, que es una zona donde hay una gran concentración de nacionales haitianos, igual que San Pedro de Macorís, por los ingenios, igual que San Pedro de Macorís. Tú te vas a encontrar que ese hospital de allá, regional, es un hospital que atiende alrededor de un 60 a un 64% de nacionales haitianas. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible? Eso no lo soporta, ningún centro soporta ese desborde, precisamente porque yo no tengo presupuesto para esa población. Y eso, doctor, que hay que decir que hay de estos ingenios, estos consorcios que sí cumplen con su responsabilidad respecto de los empleados de otras nacionalidades, en este caso haitianos, porque tienen también sus policlínicas, sus propios centros de salud. Lo he visto, lo he constatado en esta parte de Romana, que debe ser una descarga para la situación pública. Antes era muy bien, en otrora, cuando existía el Instituto Dominicano de Seguridad Social, que se crea precisamente con la finalidad de esa población cañera, esa población que se traía de haitianos, en esos hospitales del Instituto Dominicano de Seguridad Social se le brindaba la asistencia. Al Instituto Dominicano de Seguridad Social pasar al Sistema Nacional de Salud, entonces esto ha caído, porque no se hizo la transferencia, no se hizo los correctivos del lugar para una buena fusión. Entonces, muchos de estos hospitales son casas abandonadas, vamos a llamarle así. Doctor, vamos a una breve pausa de comerciales. Interesantísima su participación. Gracias. Continuamos.
aquí paren más las haitianas que las mujeres de cualquier otra nacionalidad y se equipara casi con la cantidad porcentual de parturientas dominicanas. Una alarma que deberíamos todos estar atentos para tocar y escuchar, pero que se ha convertido en un secreto a voces. Hablamos de ello en Esfera Global con Juan Cid. Él es exdirector de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y vicesecretario de Salud de la Fuerza del Pueblo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre, siempre. En el primer bloque hablábamos de esa condición de las parturientas haitianas, que son las que dominan a las extranjeras que vienen a desembarazarse a la República Dominicana y que no han tenido ningún tipo de monitoreo en su salud porque su Estado, su gobierno no las puede proveer de los servicios, de esos derechos básicos. Pero ¿cuáles son las implicaciones para el cuerpo médico que de repente se ve con una mujer que puede estar afectada de VIH, SIDA, que puede tener una cirrosis hepática, que puede tener cualquier tipo de condición virulenta y que la está recibiendo en una emergencia, a parir, donde no sé si podrán establecer los controles o ya los médicos se cuidan por la propia condición de esta crisis? Fíjate, imaginémonos que viene una parturienta, ha tenido cesárea en su embarazo anterior y por cualquier complicación obstétrica, o sea, cualquier inconveniente que presente en el momento de ser recibida en emergencia, sea trasladada de emergencia a quirófano. Es desconocida, no está en el sistema. Exacto. Imaginémonos que tiene VIH o que tiene hepatitis C. El personal de salud inmediatamente traslada al paciente, pero puede accidentalmente una punchadura con un instrumento. Claro. O sea, igualmente cuando está suturando, gotitas de sangre pueden caer en los ojos, como ha ocurrido en múltiples ocasiones en nuestro centro de maternidad. En mi maternidad, siendo yo director y todavía observándolo, porque todavía permanezco como parte activa del hospital, nosotros vemos accidentes laborales de médicos que han tenido conflictos por inóculos de partículas virales y han tenido que ser separados temporalmente para poder llevar el tratamiento preventivo. Esto no acontece cuando tú conoces el paciente. Cuando el paciente llega, te da tu nombre, tú lo buscas en la base de datos y ya tú sabes todo lo que se ha hecho. Tiene su historial, claro. Ya sabe. E incluso en los controles prenatales, este tipo de pacientes en nuestra maternidad están en el programa de reducción de la transmisión vertical. Este es un programa especial de VIH en el cual se detecta por consulta una paciente embarazada con VIH y se traslada al programa de reducción de la transmisión vertical. Allí se le orienta, se le dice de su condición, se le da consejería pre y posprueba, se le comienza la aplicación de medicación con la finalidad de que en el momento en que ella vaya al desembarazo, la carga viral y la viremia que puede existir en sangre esté prácticamente nula, que si hay un accidente laboral no haya el inóculo, o sea, no se transmita la enfermedad. Esto no acontece cuando este tipo de paciente claro. llega, porque son pacientes, vuelvo y repito, que ni siquiera en su país tienen un buen control. No vienen con una cartilla de control prenatal que diga, yo me chequeé, yo tengo esto, yo padezco de esto. Cuando llegan a nuestras emergencias, entonces el personal de salud se ve en este inconveniente y lo que se hace normalmente ya por los antecedentes, por el factor epidemiológico, por tú estudiar la epidemiología de estos que provienen de Haití, es tú decir, no, generalmente vienen con complicaciones, VIH en un alto porcentaje, problema de hepatitis C, exacto, entonces ya ese tipo de usuarios son atendidos y el personal de salud se coloca los equipos de protección personal con la finalidad de minimizar el riesgo operatorio y evitar un contagio. Pero para el centro también esto representa mayor gasto. Por la esterilización, exactamente, los equipos, los son materiales que recuerda que deben de ser desechados. Exacto. Ese tipo de material con que tú trabajas, se trabajaste para ese, pero tiene un costo.
un equipo de material desechable por paciente, por usuario, estaba alrededor de los 5 a 6 mil pesos. Entonces, calcula que si en maternidad se atienden alrededor de 5 o 6 por día pacientes con VIH, entre nacionales haitianos y nacionales dominicanos, el costo que representa a que cada uno de esos usuarios, el material sea desechable. Eso es otro costo adicional. Aparte de que ese paciente va a haber que incluirlo en el programa y los medicamentos que estaban presupuestados para los nacionales dominicanos, hay que entonces vertirlo a los nacionales haitianos en un alto porcentaje. Fíjate el trastorno de la dinámica económica epidemiológica de salud que nosotros estamos teniendo con estos nacionales haitianos, precisamente por desconocerlo y por llegar totalmente complicados. Son pacientes de alto riesgo, y un paciente de alto riesgo es un paciente de alto costo. O sea, el yo devolverte salud proporcional. Es proporcional, o sea, una relación directa. ¿De quién es la culpa, doctor? Mira, yo te diría que la culpa es del gobierno central, porque las políticas migratorias, quien la maneja es el gobierno central. Las políticas migratorias la maneja migración. Entonces, ese contubernio de generar recursos a través de dejarme pasar, la frontera aparentemente está cerrada. ¿Cómo llegan tantos nacionales haitianos a desembarazarse? Eso es lo que tú tienes. Está justificado en investigaciones que pese al cierre de fronteras sigue elevándose el número de ingresos. Y podemos ir a maternidad ahora mismo. En maternidad, con la remodelación que se le hizo a la maternidad, antes maternidad eran habitaciones de 20 camas. Sí. Ahora en la maternidad son lo que le llaman en el sector privado, semiprivados. Son solamente 2 camas. Pero tú vas a la habitación 301, las 2 camas nacionales haitianas. 302, las 2 camas nacionales haitianas. A la otra habitación, una dominicana y la otra haitiana. O sea, tú ves el alto índice de ocupación de día cama de nacionales haitianas con un cierre de frontera. Entonces, nosotros tenemos que importantizar el hecho de que nuestro presupuesto en alrededor de un 34 a 35% se está yendo en atención a la paciente de nacional haitiana. Es decir, eso es mucho, eso es exagerado. El presupuesto nacional, la República Dominicana invierte apenas el 2% del PIB, ¿no? Exacto. El umbral recomendado roza por el 6%. Eso muy pocos lo hacen. Exacto. Creo que Cuba. Exactamente. Pero muy pocos en la región. Exacto. Incluso en medio de la pandemia se proyectaba que del 2,1% que se invertía en salud se bajó al 2% para el 2023. Y de ese poquísimo dinero que es deficitario, que no da para el sistema de salud, porque salud pública es un hoyo, lo hemos dicho en muchos programas, de eso, el grueso que se invierte en los hospitales de la red pública se está yendo en extranjeras, en nuestras maternidades, fundamentalmente en extranjeras haitianas. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por tanta información pertinente y por hacer este favor, ¿no?, a la sociedad dominicana que sí está consternada, ¿no?, cuando uno quiere recibir de lo que le toca, ¿no? Nuestros gobiernos, nuestros estados en la región, no solo en la República Dominicana, no tienen la capacidad de cumplir con todas nuestras demandas. Hay una gran deuda social. Eso es Pero así. cuando uno a lo poco que tiene acceso o derecho también se lo privan en favor de otro, y sobre todo pagando impuestos, pues está el grito al cielo. Gracias por ayudarnos a hacernos eco. Siempre, siempre. Estaremos prestos a estar con ustedes cuando ustedes lo consideren de lugar. Con mucho gusto, aquí estaremos de nuevo. Será un placer. Igual, igual. Continuamos.
Un estudio del Observatorio Político Dominicano señala que entre 2010 y 2021 el número de parturientas extranjeras en República Dominicana aumentó a 23%. Y ese porcentaje entre 2010 y 2017 era del 18%, según la primera edición del mismo informe. Quiere decir que hubo un aumento del 5% de partos vaginales y cesáreas realizadas a extranjeras, siendo el Distrito Nacional y Santo Domingo las provincias con mayor incremento. Las cifras de parturientas extranjeras durante los años evaluados pasaron del 13% a 51% en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y de 13 a 46% en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Entre 2010 y 2021 se registraron 1.277.378 partos y cesáreas en República Dominicana. Más de 292.081 fueron practicados a extranjeras en provincias como Santiago, Bauruco, Barahona, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y La Altagracia. Cuando se analiza el origen de las madres extranjeras no residentes en República Dominicana entre enero de 2020 y diciembre de 2021, las cifras más altas corresponden a Haití, en segundo lugar a Venezuela, España, Estados Unidos y finalmente China. ¿Y sabe usted cuál es la proyección del gasto proveniente del presupuesto del Ministerio de Salud Pública Dominicano en partos y cesáreas realizados a mujeres extranjeras en los hospitales seleccionados entre 2010 y 2021? Nada más y nada menos que 688.216.000 pesos dominicanos. Según avisa el trabajo realizado por el Observatorio Político Dominicano. Cada parto vaginal practicado a extranjeras le costaba al Estado Dominicano en 2019 $8.200 pesos en promedio, mientras que cada cesárea requería una inversión de $16.700 pesos aproximadamente, si no se presentaban complicaciones y la estadía de la paciente se extendía tan solo de 48 a 72 horas. Pasado ese tiempo, el gasto por asistencia aumentaría. Cada centavo proveniente de sus impuestos y de los míos, de los gastos que no les son cubiertos ni a usted ni a mí, probablemente. Según estadísticas divulgadas por el Servicio Nacional de Salud, SNS, durante los primeros 8 meses del año 2023, en la provincia de La Altagracia se realizaron 2.745 partos, 865 a dominicanas, esto es el 31.5%, 1.869 a extranjeras haitianas, el 68.1%, y 11 a extranjeras de otras nacionalidades, correspondiente al 0.4%. El 23 de septiembre de 2023, el Hospital Materno-Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, cuya maternidad es la de mayor demanda, denunciaba estar saturado de parturientas haitianas indocumentadas que no podían justificar su presencia en el país, pero que igualmente son atendidas. Los otros centros mayormente demandados son la maternidad San Lorenzo de los Minas y el Presidente Estrella Ureña en Santiago. En febrero de 2023, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, manifestó su preocupación por la cantidad de parturientas haitianas utilizando los servicios de salud en el país. Para julio de ese mismo año aseguraba que en los últimos meses se ha registrado un aumento de un 35% en los partos de haitianas en las diferentes maternidades del país. Reveló que el 14% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública se invierte en atención a la gran población haitiana que reside en la República Dominicana y extranjeros de ese país que cruzan la frontera de manera irregular en busca de servicios médicos. Aún en medio de las tensiones binacionales y pese al cierre de fronteras, se podía leer en las noticias apenas en el mes de noviembre de 2023 las quejas de los habitantes de la provincia de Dajabón por la gran cantidad de embarazadas haitianas que continúan llegando a los hospitales locales para dar a luz. Como dice esa melodiosa canción, no hay cama para tanta gente. Evidentemente que cuando las parturientas dominicanas de la zona fronteriza acuden a los centros de salud, no hay camas disponibles y escasean los insumos,
para atender a las dominicanas. Doctora Adriana Mateo, ginecóloga endocrinóloga, vicesecretaria de la Salud del Partido Fuerza del Pueblo. Bienvenida, doctora Mateo, a Esfera Global. Un placer para nosotros. Un placer. Gracias por la invitación a Esfera Global. Gracias por permitirnos compartir con toda esta audiencia hermosa que te sigue a través de Digital 15. Y sobre todo un tema que no suele verse en los medios de comunicación. Muchas veces las embarazadas dominicanas no pueden entrar a una maternidad porque la ocupación de las camas está destinada en su mayoría a embarazadas extranjeras, sobre todo de nacionalidad haitiana. Sabemos que tenemos un presupuesto paupérrimo destinado a la salud, apenas un 2%, que es menos en 2023 que en 2021, cuando el umbral debería ser un 6%. Y los últimos 2 años, más de 600.000 millones de pesos destinados a los desembarazos de extranjeras. Cuéntame cuál ha sido su experiencia como especialista de esta área, cómo se ve hoy un consultorio, por ejemplo, las salas de espera, cómo es la atención en los hospitales públicos y en las maternidades. Fíjate, nosotros deberíamos empezar a hablar por lo que es el turismo de maternidad. En nuestro país está incrementando mucho ese turismo de maternidad. Y cuando digo de turismo de maternidad es que hay una, por así decirlo, una colaboración por parte de las autoridades que tienen que vigilar el traspaso o el paso de extranjeros a nuestro país para que vengan mujeres, todas con edades gestacionales por encima de los 7 meses, como diría la gente, para no decir 33 semanas, a veces con el mismo traductor, una sola persona, que te dicen que viven en la misma casa y que se ve que vienen solamente a desembarazarse a nuestro país. El costo por un parto normal en nuestro país ronda en un hospital de maternidad, y estamos hablando de un parto sin complicaciones, ronda por alrededor de los 7,000 pesos. Y el costo por una cesárea ronda alrededor de los 11,500 pesos. Estamos hablando de eventos sin complicaciones. Pero estas pacientes que vienen sin chequeos previos, que vienen sin un historial médico, muchas vienen con muchos procesos de anemia, con preeclampsia, eclampsia, vienen con diabetes mellitus, que son entidades que complican el embarazo, vienen a desembarazarse sin nosotros como profesional de la salud tener ese historial. Eso hace que todavía el presupuesto aumente para estas pacientes de nacionalidad haitiana. Y esa es la realidad que tenemos. Hay una, por si se quiere decir, una componenda o un me hago el ciego para que pacientes con embarazo ya en avanzada edad gestacional pues se desembaracen en la República Dominicana. ¿Cuál es a la altura del embarazo el tope para poder viajar o cruzar una frontera? En los Estados Unidos, si tú llegas a Estados Unidos con un embarazo de 36 semanas, tú corres el riesgo de que te devuelvan o corres el riesgo de que te pidan que tienes que tener $10,000 para tú garantizar, porque tú estás entrando sin un seguro médico, para tú garantizar el desembarazo. Por lo tanto, nosotros recomendamos que las pacientes embarazadas que tengan una edad gestacional tan grande no viajen fuera del país. Sin embargo, esto no se trata de recomendarle a las haitianas o a las nacionales haitianas que no crucen, porque ellos tienen un problema serio sanitario en la República de Haití. Y obviamente que si tú estás en una condición en donde tu país no te garantiza el mínimo necesario para tú resolver tu problema de salud, pues obviamente que tú vas a buscar dónde resolverlo. Y el sitio más cercano es República Dominicana. Ahorita tú decías que nuestras mujeres están, y yo se lo he dicho, nuestras mujeres están entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared, porque en nuestros hospitales de maternidades no hay cupo para las pacientes dominicanas, pero entonces el sector privado sale muy costoso para ella desembarazarse, y a veces están entre la espada y la pared, que tienen que hacer líos, tienen que empeñar, tienen que financiar para ella coger prestado, para ella poder desembarazarse en un centro de salud privada, porque su nivel
económico está para desembarazarse en un nivel público, pero esas camas están ocupadas por nacionales haitianas o extranjeras de cualquier otro lugar. Hablemos de los costos. Ya sabemos de lo que puede resultar un embarazo en condiciones normales, un embarazo en complicación, una cesárea, pero ¿y ese recién nacido? Cuando tiene que permanecer en incubadora, con cuidados especiales, o esas pacientes que van a intensivos. Mire, una de las complicaciones, y quiero puntualizar esto, una de las complicaciones que tenemos en las nacionales haitianas es el hecho de que puedan sus bebés nacer con prematuridad, o aquellas que hacen trastornos hipertensivos del embarazo con el llamado preeclampsia, eclampsia, pues también tengan algún problema de asfixia neonatal. Y estos pacientes que van a la unidad de cuidado intensivo neonatal son pacientes que salen extremadamente costosos. No solamente el recién nacido, porque también esta madre puede ir a cuidado intensivo polivalente o al cuidado intensivo del hospital de maternidad. Y estamos hablando de que su costo se rondaría entre los 3 a 5 mil pesos por día. Por día. Esa paciente ocuparía en una unidad de cuidado intensivo polivalente. ¿Y en promedio cuántos días hay que dejar? Va a depender de la patología. Hay patologías que la paciente dura hasta un mes. Y nosotros hemos visto cuenta que ronda 1 millón y pico de pesos. Y si estamos hablando también de que esto puede extrapolarse al recién nacido, pues obviamente que hay una grave situación financiera involucrada en el cómo nosotros sostenemos esta situación. Bueno, en un solo paciente de ese tipo y gravedad se está consumiendo a cientos de pacientes en condiciones normales. En condiciones normales. Pero eso sale del dinero que pagamos nosotros como contribuyentes, de nuestros impuestos, es que sale ese dinero. Y también quiero decirte lo siguiente, en el año 2022, el 33% de los nacimientos que hubo en nuestro país obedecieron a parto de madres extranjeras, específicamente de nacionalidad haitiana. Y ese 33.2% de esos nacimientos, un porcentaje muy amplio fueron a través de cesárea. Estamos hablando de un 30%. O sea que nosotros tuvimos 114,000 nacimientos en el país y de eso 37,000 y pico obedecieron a madres de nacionalidad haitiana. Si a esto nosotros le sumamos que un porcentaje de esta paciente se complica, estamos hablando, y le sumamos los costos de los partos vía normal y los costos de los partos vía cesárea, estamos hablando de cientos de millones de pesos al año en el año 2022. Pero el año 2023 viene aún peor, porque ya se ha dicho hasta en los medios de comunicación que en el primero y segundo trimestre del año, esa suma o ese porcentaje de 33% ha aumentado considerablemente y ahora estamos hablando de un 37% de la población que se desembaraza en los hospitales de maternidad de nuestro país son de nacionalidad haitiana. ¿Cuáles son las maternidades más concurridas? Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia es muy concurrida, maternidad San Lorenzo de los Minas, pero las más concurridas no están en el Distrito Nacional. Las más concurridas están alrededor de la zona fronteriza y están en la provincia de la Altagracia, en Higüey, por un asunto laboral. Allá en Higüey hay muchas construcciones de hoteles, hay mucho turismo y eso trae como consecuencia que haya una empleomanía que la tenga los haitianos o las personas de nacionalidad haitiana y por eso hay incremento. En la zona fronteriza, más del 50% de las parturientas son de origen haitiano. ¿Usted conoce de algunos programas de prevención de enfermedades entre comunidades haitianas para reducir el riesgo en el cuerpo médico? Porque son migrantes irregulares, no tienen ningún tipo de control y sabemos que han habido situaciones de accidentes en las que los médicos dominicanos se ven
afectados por virulencias que traen estos pacientes. Por ejemplo, cuando llegan a una emergencia, cuando no se puede descartar una condición de base, pero ya se conoce. ¿Hay alguna forma, se está cuidando a los médicos o esto es a la Boulanger? Así mismo, a la Boulanger. No hay ninguna institución ni internacional ni nacional que vele por el cuidado del personal de salud, porque no es solamente el médico, porque el médico como profesional de la salud asume el riesgo que tiene que asumirse, pero hay un personal que es todavía más lábil, que es el personal de mayordomía dentro del área de la salud, que es el personal de limpieza, ¿verdad? Sí. Que es el personal de enfermería, que es el personal de técnicos que están alrededor del área de la salud, que muchas veces tienen el mayor riesgo y que quizá no tienen el conocimiento necesario para cuidarse en salud. ¿De quién es la culpa, doctora? Bueno, una vez la paciente está en los hospitales de maternidad, es inhumano, no va a favor de la ética profesional y del ser humano, del valor del ser humano, tomar las presas y enviarlas. Yo creo que migración, yo creo que el gobierno dominicano y migración deben establecer leyes claras y precisas para que esta población haitiana no entre en busca de esa maternidad, ese turismo de maternidad, pero recordemos que es un turismo de maternidad donde el que invierte es el gobierno dominicano, no el que está buscando. El paciente, como debería ser, el turismo de salud, ¿no? Exacto. Vamos a una breve pausa de comerciales, doctora. Gracias por tanta información pertinente y relevante. Vamos a la pausa. Hoy en Esfera Global estamos hablando de un tema muy sensible. En la República Dominicana paren más haitianas y extranjeras que muchas veces las dominicanas y reciben mejores servicios o más cobertura por parte de la red de salud pública. Un secreto a voces, con la doctora Adriana Mateo, vicesecretaria de Salud de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros, doctora. Hablando en el bloque anterior, al final, de esa responsabilidad de las autoridades, del control migratorio, hay expertos todavía en la comunidad internacional y que están siempre activos en los organismos internacionales que dicen que no lo estamos haciendo bien. ¿Qué opinión le merece? Bueno, nos gustaría que estén de este lado para que observen todo lo que el Estado dominicano invierte en la salud del pueblo haitiano, porque es muy fácil decir no lo estamos haciendo bien cuando nuestros hospitales en un país como el nuestro, que también tiene sus carencias y que tiene sus situaciones también financieras, sus situaciones económicas en el sector salud, un sector salud que está siendo abandonado y que aparte de esto tenemos que buscar de nuestros recursos limitados para resolver un problema de salud de una nación que no es la nuestra, hay que ponerse en nuestros zapatos. Yo creo que República Dominicana lo está haciendo lo mejor que puede. Ahora bien, yo creo que pudiéramos hacerlo mejor si cada uno de nosotros como países latinoamericanos ayudamos a la nación haitiana a resolver su problema de salud. Me gustaría que esas instituciones internacionales que dicen que no lo estamos haciendo bien, pues nos acompañen en esta lucha, ¿verdad? En este seguimiento a esta situación de salud del pueblo haitiano y nos ayuden con par de cientos de pacientes en estas condiciones para que entiendan cuál es la realidad del pueblo dominicano con relación al pueblo haitiano. ¿Usted conoce algunos otros casos donde han ocurrido deportaciones masivas en las que se vea a embarazadas generalmente o parturientas? Generalmente en esas deportaciones masivas siempre hay embarazadas, porque las embarazadas están en todos lados y generalmente sí lo hay, y no creo que haya tampoco una discriminación selectiva favorable para esas embarazadas. Lo que sí creo es
que independientemente de que sean llevadas a su país de origen o no, independientemente de que sean llevadas, yo creo que la asistencia ya en los hospitales debe ser preservada. O sea, independientemente de que si hay una embarazada que esté caminando por el malecón o que esté caminando hacia el supermercado y que no tenga su papel y sea deportada, eso no tiene nada que ver porque ella está en una condición de ilegalidad. Lo que no veo adecuado es que se espere a que ella vaya a recibir la atención médica para ser deportada. Cada país tiene sus normativas para trabajar el asunto de migración, ¿verdad? Nosotros tenemos el nuestro, pero lo humano está por encima de cualquier normativa. Desde una perspectiva política, ¿en qué gobierno usted cree o en cuáles gobiernos esto se deterioró más? Ya observándolo desde una perspectiva ya política, nosotros entendemos que en el último año, en este último año, aún con nosotros tener lo que es la frontera cerrada, nosotros hemos visto un incremento. Parece que la cosa se ha puesto una frontera, ¿verdad? Se ha cerrado la frontera como medida para evitar el asunto que no quiero entrar en detalle de esto, del canal, de todo esto, sí, una forma de presionar esos conflictos binacionales. Sin embargo, ha habido un incremento de la cantidad de parturientas que han entrado a nuestro país. O sea que eso no lo entendemos cómo está ocurriendo. Porque ese es un negocio. Realmente hay algo entre macuto, como dicen en el campo. Es un negocio de trata, de tráfico de embarazadas. Lo otro es más geopolítico, de la agenda binacional. Sin embargo, se ha incrementado el paso de nacionales haitianas a desembarazarse a República Dominicana. Por lo que usted concluye que ha empeorado, se ha exacerbado esta crisis situación en el gobierno de Luis Abinader. Sobre todo en este último año. En este último año. 2023. Fíjese que hay un incremento, que lo dije al principio, hay un incremento que en el 2022 fue de 33% del total de embarazadas o parturientas en los hospitales y que en el primero y segundo trimestre de este año estamos hablando de un 37%. O sea, se ha incrementado un 5% con relación al año. En apenas un año. Con relación al año pasado. Es mucho. Es sí, mucho. Sí, es mucho. Y la Fuerza del Pueblo con la Secretaría de Salud, todas estas proyecciones que el presidente Fernández siempre acostumbra a ofrecer, ¿ha contemplado esta problemática? Claro que se ha contemplado porque el Estado Dominicano está invirtiendo un dinero cuantioso y la Fuerza del Pueblo y la Secretaría de Salud que dirige nuestro titular Ramón Alvarado, nos hemos sentado a analizar esta situación, pero es una situación que tiene dos vertientes, como le decía. Es una situación que tenemos que tener un control migratorio para que estas embarazadas no hagan turismo de maternidad hacia nuestro país, y también tiene un componente humanitario, que nosotros como médicos tenemos también que responder a ese componente humanitario. Es migración realmente quien debe tener el control y evitar ese negocio redondo que hay en la frontera de la República Dominico-Haitiana. Eso implicaría destituciones, persecución de la corrupción, pues es corrupción pura y pública, ¿no? Y pública, eso implicaría eso. Y un gobierno de la Fuerza del Pueblo estaría Estamos en disposición de intervenir. resolver esa situación porque es una situación que afecta a la salud del pueblo dominicano. Doctora, muchísimas gracias por su intervención en Esfera Global y por estas interesantes informaciones. Gracias a usted por la invitación y gracias a todo ese público magnífico que nos está viendo a través de la pantalla. Muchas gracias. A usted. Continuamos. Dice Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, que sobre la congestión de las maternidades dominicanas a causa de embarazadas extranjeras, principalmente haitianas, hay quienes en el país, como el propio gobierno central, se hacen de la vista gorda, sabiendo que las mafias que trafican con parturientas haitianas las traen a los hospitales dominicanos para sacarles dinero. Pero con todo lo que hemos dicho aquí, y los más de 600 millones de pesos que estos embarazos les sacan de las costillas al Estado Dominicano para la comunidad internacional, lo estamos haciendo mal.
El 12 de septiembre de 2023, expertos de las Naciones Unidas estaban particularmente alarmados por los informes de arrestos, detenciones y deportaciones de migrantes haitianas embarazadas o recién paridas. Advirtieron que las restricciones en la prestación de servicios sanitarios esenciales, incluido el seguimiento prenatal y postnatal, tienen graves efectos negativos en la salud de las mujeres y los niños. Citaron el principio de no devolución, consagrado en la Convención contra la Tortura y otros tratados internacionales, el cual se aplica a todas las formas de expulsión, independientemente de la nacionalidad o el estatus migratorio. Una cosa terrible para la situación de crisis migratoria con la que carga el Estado dominicano, porque tal como se plantea esa dramática preocupación, equivaldría a considerar que parir en suelo dominicano con estatus migratorio irregular otorgase una residencia automática a las mujeres, porque la advertencia de que la deportación en estado de vulnerabilidad por embarazo trae por debajo el tema de los derechos humanos es peligroso. El negocio que tienen montado en la frontera dominicanos en contubernio con partes haitianas, cobrando peaje para permitir la entrada de mujeres embarazadas, es un problema mayúsculo y dimensional para el gobierno dominicano, que si lo desconocía, ahora lo sabe.